contábamos con la visita del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín, que hizo delicadas denuncias de lo que sucedió en Trinidad. Y quien pide su derecho a réplica es el rector de la Universidad Autónoma del Beni, el ingeniero Luis Carlos Zambrano. ¿Cómo está? Bienvenido, rector. Buenas noches. Muy buenas noches, querida Priscila. Por su intermedio, un saludo muy cordial a todo el pueblo boliviano. Es un gusto tenerlo en el programa. Por favor, coméntenos cuál es la versión que tiene usted de lo que sucedió en Trinidad en esta reunión tan importante que terminó en hechos violentos. Mire, querida Priscila, como rector de la universidad, si algo debemos hacer las autoridades es decir la verdad histórica de los hechos. Y nos preocupa demasiado la distorsión y el afán de algunas autoridades del Sistema Nacional Universitario que están distorsionando la realidad. Yo quiero hacerle una aclaración muy sucinta de lo que ocurrió. La Conferencia Nacional de Universidades es convocada en todo el sistema y son 4 delegados que vienen por universidad. Resulta que la Universidad de Sucre llega con 60 personas en un bus identificado con Universidad de Sucre, con dinamita. Y lógicamente que la intención no es pues venir a ser parte de la conferencia. Si uno llega con 60 personas, cuando debe venir 4 y viene con dinamitas, no viene con buenas intenciones. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque está totalmente identificado el bus y la cantidad de personas que estuvieron. En consecuencia, quien fue agredida fue la Universidad del Beni. Ellos piden garantías, pero garantías contra esa cantidad de gente y contra las dinamitas tendría que haber contratado yo cañones de guerra para defenderme. Nosotros pusimos las garantías normales para la cantidad de gente que esperábamos que llegue. Y eso fue lo que pasó. La Universidad de Sucre, el rector de Sucre, vino su delegación en avión y mandó 60 personas en un bus con dinamitas y dinamitaron la Federación de Docentes, mientras nosotros estábamos en el rectorado, los rectores y los ejecutivos docentes, estableciendo una estrategia para llevar adelante la conferencia, ya que existía un conflicto en el estamento estudiantil. Nosotros no sabíamos nada. Cuando acordamos es que dinamitaron el edificio y viene este problema y inmediatamente nosotros nos dijimos de que la conferencia se traslade hasta el próximo día y el rector Albarracín y el rector de Sucre se van al hospital y en forma provocativa llegan ahí a un ambiente que estaba de confrontación, porque definitivamente la comunidad universitaria beniana reaccionó a los dinamitazos y al asalto que hicieron a la Federación de Docentes. Yo creo que no es pues aconsejable que en semejante ambiente uno vaya con carácter de prepotencia y quiera todavía llamarle la atención, siendo que uno es el que ha causado el problema. Rector, si me permite, por favor. Nosotros, la universidad. Señor rector, sí. Por favor, quiero hacerle una consulta. Según el relato que usted nos está haciendo, los responsables de la violencia serían ¿quiénes? Los delegados de Chuquisaca, el rector de Chuquisaca que terminó golpeado. ¿Quién sería el responsable? Mire, los responsables de la agresión fue el bus mandado por el rector de Chuquisaca con 60 personas con dinamita a la Universidad del Beni. Ellos no eran delegados a la conferencia. Ellos vinieron, no sé por qué vinieron. Eso es lo que hay que preguntarle al rector de Chuquisaca. La conferencia solamente trae 4 delegados. ¿Por qué llegaron los 4 delegados de Sucre y llegaron 60 personas con dinamita en un bus? Eso es lo que a nosotros nos asombra. Esa es la realidad de las cosas. Señor rector, entonces ¿usted cree que son estas personas que llegaron en este bus quienes generaron la violencia? Pero claro, aquí nosotros no tenemos dinamita en el Beni, aquí no tenemos minas. Han dinamitado el edificio de la Federación de Docentes. Ahí comienza el proceso de provocación, ahí comienza la confrontación, de ahí salen los heridos. Y después estos rectores se van al hospital
y provocan, siguen provocando, ya que la universidad veniana, al sentirse agredida, reacciona ante esta situación. Esa es la realidad. En consecuencia, yo creo que los que hemos sido agredidos somos los venianos, y definitivamente, además de agredidos, sorprendidos, porque nunca se había visto que a una conferencia de universidades vaya la delegación con una turba en una flota llevando dinamitas, calculando por si no le salen bien las cosas. Eso es lo que nos preocupa a nosotros, querida Priscila. Señor rector, a raíz de lo que ha sucedido, ¿se va a iniciar una investigación? ¿Se ha iniciado ya? ¿Se tiene identificadas a las personas? Por lo que usted dice, ¿se ha identificado plenamente quiénes son los responsables? ¿Ya hay un seguimiento del Ministerio Público? Sí, ya se ha hecho la denuncia a la FELCC, se detuvo la flota de la Universidad de San Francisco Javier, se tenían ahí a los estudiantes que habían iniciado este proceso, que habían dinamitado, que habían asaltado, y están en proceso de investigación. Hay 2 fiscales que están en función a eso, y nosotros estamos interesados en que se esclarezca y en realidad se vea quiénes son los verdaderos culpables. Nos preocupa a nosotros de que autoridades, rectores, estén inmiscuidos en esta dinámica cuando el conflicto es realmente estudiantil. Nosotros como anfitriones habíamos preparado la universidad para recibir a las delegaciones de forma normal. Nunca pensamos que las delegaciones, en este caso de Sucre, vengan acompañadas con una flota y que esa flota venga armada con dinamita, y eso es lo que ha ocasionado esta situación que nos apena muchísimo. Bueno, esa es una parte de la violencia. Hablemos de la segunda parte, cuando el rector de Chuquisaca, de la universidad, también termina herido, porque hay fotografías que muestran toda esa agresión. Bueno, mire, ese está en proceso de investigación. Lo que nosotros sabemos acá es que él se chocó con una puerta en el hospital, pero entrar a un ambiente después que se dinamitó como rector a seguir provocando confrontación puede haberle generado eso. O sea, es difícil. Yo siento mucho lo que ha pasado con el rector, no estoy de acuerdo con eso, me solidarizo con esa situación, pero yo creo que debería investigarse más sobre esta temática, porque no creo que haya existido un estudiante que lo pueda le hubiera causado semejante situación. De todas maneras, definitivamente es muy difícil agarrar y entrar en un ambiente después de esa confrontación que se había generado por una turba que había llegado de la Universidad de Sucre. Señor rector, ¿cuál es el conflicto interno que tienen las universidades? Bueno, yo no sé el conflicto interno cuál es. El tema es de que los estudiantes, la Confederación Universitaria Boliviana, está con un problema interno de ellos. Y eso es lo que estábamos deliberando nosotros en el rectorado aquel día, ese día, entre los rectores y los ejecutivos docentes, para ver cómo nosotros podíamos actuar en la conferencia en función a ese conflicto. Y no llegamos nosotros a reunirnos, cuando se comenzó dinamitando el edificio de la Federación de Docentes. Yo creo que existe un problema estudiantil, pero también existe afanes extrauniversitarios queriendo hacer con que el sistema universitario se transforme en un escenario de oposición nacional. Están extrapolando los intereses universitarios, intereses políticos, y eso es lo que nos está causando daño y nos está dividiendo el sistema. Muchísimas gracias, señor rector, por haber estado con nosotros. Será importante escuchar también su versión de los hechos ocurridos en Trinidad, y esperemos que no se vuelvan a dar estas acciones violentas que no son parte de una universidad, de rectores, de representantes, ni de estudiantes tampoco. Ha sido un gusto tenerlo. El gusto es mío, muchas gracias y un saludo muy cordial.